así como estamos de pie, vamos a dejarle lugar a nuestra hermana Cristi, que nos va a compartir la palabra del Señor. Denle un aplauso al Señor. También no puedo demostrar, Como Moisés. Sí. Muchas gracias, hermano Mario. Dios me lo bendiga grandemente. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 19. ¿Ya lo tienen todos? Amén. Y dice así: así que, hermanos, teniendo libertad de entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿De qué día está hablando el autor del libro de los Hebreos? Está hablando de los últimos tiempos. La razón por la cual el Señor puso esta escritura en mi corazón es por una conversación que he tenido con personas. Pero antes de continuar con eso, quiero aclarar algo. Yo no vengo a ustedes con título de nada. Yo no vengo con título de maestro, ni de profeta, ni de apóstol. Yo simplemente vengo con un mensaje de Dios para cada uno de ustedes. Durante esta semana platiqué con un productor tocante a una producción cristiana que él quería hacer. Con el paso de la plática me empezó a preguntar que si yo iba a la iglesia. Yo le dije que sí. Y de ahí pareció como que él se propuso a que yo no fuera a la iglesia. Un productor cristiano que hace filmaciones cristianas, que ahorita está filmando una producción. Y él dijo, no vayas a la iglesia. Y él comenzó a platicarme de todo lo que él había pasado. Me dijo que lo habían corrido de la iglesia, que él no sentía el movimiento del Espíritu Santo y que la gente en realidad solo iba a la iglesia para juntarse en el nombre del pastor o de los músicos o del ministro invitado, pero que no iban a congregarse en el nombre del Señor. Así que por eso él ya no iba a ninguna iglesia. Que el Espíritu Santo a él le hablaba y lo dirigía y con eso le bastaba. Y esto me lo dijo a mí con un cigarrillo en su boca. Hay gente que dice, no, pues Dios es amor, Él va a entender qué tiene de malo si uno fuma o toma o anda con gente que no cree. La Escritura es muy clara y dice, ¿no sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Está en 1 Corintios 3, 16 al 17. Dios nos llama a vivir una vida santa y perfecta. Él dijo en el Antiguo Testamento, sed santos porque yo soy santo. Y Jesús mismo dijo, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Este hombre hablaba de una manera que cualquiera podía oír la amargura, el coraje, el rencor, el resentimiento que él tenía en su corazón y en su mente. Como quien dice, le salía por los poros. Y al final yo logré entender de que las filmaciones que él estaba haciendo no era para levantar el nombre de Cristo, sino para levantarse él en contra de la iglesia y en contra de Cristo. Al tener yo esta conversación con él y con otras personas, decidí meterme a la presencia del Señor para buscar sabiduría espiritual sobre todas las cosas tocante a esta situación.
Y el Señor me recordó lo que me dijo un profesor que yo tuve en colegio tocante luces para el teatro. Y este profesor dijo, no puedes confiar en tus ojos para medir la luz. Necesitas usar un medidor. Ahora, hay dos clases de medidores. Hay uno para medir la luz directa y otra para medir la luz reflejada de la persona o del objeto que está filmando. Y cuando el Señor me recordó esto, también me empezó a explicar que es lo mismo en el área espiritual. No podemos confiar en nuestros ojos o en nuestros sentimientos. Necesitamos la guianza de la palabra de Dios y la guianza del Espíritu Santo. Ahora, este hombre estaba diciendo, no, el Espíritu Santo me habla y Él me guía y con eso me basta. Déjame aclarar algo. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad, a toda justicia y testifica de Jesús. El Espíritu Santo nos redarguye de todo pecado para que vengamos arrepentidos a los pies del Señor y le demos la espalda al pecado. No es para que sigamos viviendo en el pecado o en el error. Y tampoco es para buscar la ocasión de hacer a un hermano en Cristo caer. Jesús lo dijo claramente, por sus frutos los conoceréis. ¿Cuántos saben que no podemos agarrar uvas de una higuera? No podemos agarrar rosas de poison ivy. No podemos escuchar la palabra de Dios de una persona que no lee la palabra de Dios. No podemos entender la palabra de Dios sin la guianza del Espíritu Santo. Este hombre me estaba diciendo, me preguntó, ya un poco más enojado, y dice, bueno, pues si se logran congregar 20 personas en tu set cuando estás filmando, ¿tú les vas a ministrar? ¿O te va a decir el Espíritu Santo que te calles? Esa pregunta. Y yo le dije, yo les voy a ministrar. Porque es lo que dice la palabra, que debemos de buscar ocasión de hacer el bien, ¿verdad? ¿Qué mejor bien hay que la palabra de Dios y el Evangelio de Jesucristo? Ahora también dice la palabra que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Yo le dije a él, yo les voy a ministrar porque a mí el Espíritu Santo nunca me ha dicho que yo me calle enfrente de alguien que no cree en el Señor, enfrente de alguien que no conoce a Cristo. Porque la voluntad de Dios es de que todos se arrepientan y procedan al arrepentimiento para la salvación de su alma, no para que se pierdan. Ahí terminó la conversación. Santiago escribe, no puede salir agua dulce y agua amarga por una abertura. Recientemente estábamos escuchando a un pastor de una iglesia muy grande y tocó que él llegó a hablar con cierta gente que se estaba saliendo de la iglesia y les dijo, ¿por qué se están saliendo? Y ellos le dijeron, bueno, es que queremos más de la palabra, queremos más teología bíblica. Y él, pastor grande, les dijo, buena suerte con eso, no lo van a encontrar nunca. Una persona altiva, egoísta, que está enfrente del púlpito, pero no está lleno del Espíritu Santo. Porque Dios en su palabra dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no conoces. Nunca dejamos de aprender de la palabra de Dios. Nunca. Y yo me sentí muy mal por esa gente que se salió, por la respuesta que Él les dio, pero a la misma vez me sentí bien porque se salieron de allí, porque ese lugar no era un lugar bueno, no les estaba ayudando a crecer espiritualmente. Pero cuando uno tiene un pastor que está constantemente orando por ellos, que los está empujando para que crezcan espiritualmente y sean fortalecidos en el Señor, quédate ahí. Ora por ese pastor,
Aprende, métete cada día más en la palabra. Para así como dicen en la tele o en la radio, que no se lo digan, que no se lo cuenten, lee por ti mismo. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, en la conversación con este hombre, yo oía amargura, yo oía odio. Cualquier persona lo podía oír. Ese hombre no estaba siendo guiado por el Espíritu Santo, sino estaba obrando en la carne. Si tú quieres que Dios te bendiga, si tú quieres que Dios empiece a obrar en tu vida, analízate. ¿En qué estás obrando? ¿En la carne o en el Espíritu? Continúa a decir, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Cuántos de nosotros andamos por el Espíritu? Amén. Y si hay duda, analízate. Y ve a Dios en oración a pedirle auxilio. Antes de que él terminara la plática, me dijo lo que él le había comentado a una hermana de la iglesia. Que ella le había preguntado a él lo mismo, porque él ya no estaba yendo a la iglesia. Y él le dijo, yo no me convertí a un cristiano, o sea, a ser cristiano, para solo estar sentado en la banca. ¿Para qué ir a la iglesia? ¿Solo quieren mi dinero? ¿O solo quieren la fama? ¿Solo hablan de ellos y no de Dios? Yo no siento nada. No me mueve el Espíritu Santo allí. Prefiero quedarme en casa viendo comerciales a ir a la iglesia. Es mejor que tumben ese lugar y lo hagan un estacionamiento para carros. Muy espiritual, ¿no? Es lo que dijo él. Y lo dejó grabado a ella en YouTube, la conversación esa. Qué triste, ¿no? Y esto siendo que él dice ser guiado por el Espíritu, pero el Espíritu que lo guía no es el Espíritu de Dios. Ya quedó en claro que es la carne. Hay amargura en nuestro corazón. Hay ira, hay celos, hay pleito, contiendas. ¿Qué novelas estás viendo? Hablé a tu trabajo y me dijeron que te fuiste al mediodía. Y no llegaste a la casa hasta las 8 de la noche. ¿Dónde andabas? Me estás engañando, ¿verdad, Rafael? ¿Cuántas veces nosotras las mujeres, no que yo sea muy novelera, pero hemos visto una novela, algún personaje que nos recuerda al esposo o al papá o al hermano, y llega el esposo o el papá o el hermano y hace algo que hizo ese hombre en la novela y ya, me está engañando, tiene otra, no, este me lo va a pagar porque ya se está creando una historia en la mente. Y lo mismo con los hombres, es lo mismo. Puede que no sean novelas, pero los hombres hablan y platican entre sí. Es lo mismo. ¿Por qué dejas que el diablo venga
y haga de tu mente su lugar de jugar. Que ponga ahí su recámara y su sala y su cocina. Ya tiene una vivienda en tu mente y en tu corazón. ¿Por qué les abres la puerta al diablo? ¿Quién estás alimentando? ¿A quién estás escuchando? Si quieres que Dios opere en tu vida, entonces empieza a leer y a escuchar la palabra de Dios. Da vuelta, pon tu espalda, voltea la cara, cierra los ojos a todo aquello que abre las puertas a la tentación. Hay gente que me ha dicho esto, ay, pero es que tú no entiendes. Es que el pastor a mí me ofendió. Has de haber oído lo que él me dijo, me ofendió, fue muy horrible. O, ay no, es que la hermana fue muy grosera. O el hermano me ignoró. No, yo ya no voy a la iglesia. Una pregunta. ¿A quién estás sirviendo? ¿A Dios o a ti mismo? Analízate. ¿A quién estás sirviendo? ¿Quién murió por ti? ¿Cristo o tú mismo? Manifiestas son las obras de la carne y este es el fruto del Espíritu. ¿En qué camino vas? Dice la palabra, acerquémonos con corazón sincero, plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. ¿Quién es el que lo prometió? Dios. No fue el pastor, no fue el hermano, no fue la hermana. Yo entiendo de que hay gente difícil, que hay gente que se dice ser creyente y en realidad no lo son, que están obrando en la carne de una forma desastrosa. Hemos platicado con gente, recientemente también otra señora que dijo, no, yo ya no voy a la iglesia porque el pastor me ofendió, fue muy grosero y yo ya no. Yo le dije a mi esposo, si tú vas ahí, se terminó entre nosotros. No le vas a dar nada de dinero a ese hombre, no te vas a parar ahí. Una mujer con testimonio de que Dios la había abrazado durante una campaña en alguna parte. Una mujer con un testimonio de que Dios se le había aparecido en un sueño. ¿Cómo estaba obrando ella? ¿En el espíritu o en la carne? Porque déjenme les digo, había una amargura en esa mujer tremendo. Y Dios no quiere eso. Por eso Cristo vino a morir en la cruz del Calvario, para que nosotros seamos libres del pecado y de todo eso que hace pudrición dentro de uno. Aquel hombre preguntó, ¿para qué vamos a la iglesia? ¿Para qué ir? Yo fui al Señor en oración y le digo, Señor, guíame, enséñame. Yo crecí en el Evangelio, ¿ok? Yo prácticamente nací en la iglesia. Conozco historias buenas y malas. Hemos pasado por un montón de cosas. Si alguien tiene razón de dejar a Dios, soy yo, por todo lo que he visto. Pero si alguien tiene más razón de nunca dejar a Dios, soy yo, porque yo he visto cómo Dios opera. Así que para contestar la pregunta, por si en dado caso alguien tiene la pregunta así como yo, o sea, del por qué, la Escritura es muy clara. Y venimos a la iglesia para adorar a Dios, para aprender de su palabra, para estimularnos al amor y a las buenas obras, para ser exhortados y para aprender a someternos a Dios y fortalecer nuestra armadura. Cuando yo escuché a este hombre, yo me caí. Yo estaba llorando cuando estaba orando al Señor. Le digo, Señor, ilumíname. ¿Qué hago? ¿Qué digo? Y el Señor viene y dice, déjame te digo, si no estás preparado para salir allá afuera y ministrarle a alguien de mí, no estás listo para levantarte de la banca, porque aún no has aprendido lo básico y lo fundamental del Evangelio. A mí me dijeron en el colegio, hay 4 maneras de cómo saber
si has aprendido la materia. Y la mejor forma de saber si has aprendido bien la materia es que tú la puedes explicar a alguien más. Ya con eso es un 100. Ya. Graduaste con colores y todo, muy bien, porque aprendiste bien la materia. Pero si resulta que te topas con alguien, un amigo, una hermana, un hermano de sangre, un compañero de trabajo, un compañero de escuela, y están hablando y está abierta, está presente la oportunidad de ministrar y tú titubeas, no estás listo. No te pongas como ese hombre que está amargado y dice, no, yo por eso no voy a la iglesia porque No te pongas así. Venimos aquí a la casa de Dios a aprender. Venimos aquí a la casa de Dios para que Él nos llene de su Espíritu Santo, para que Él nos guíe a toda verdad y a toda justicia, para que Él nos fortalezca. Dice el canto, no es con espada, no es con ejército, más por su Santo Espíritu, ¿verdad? Y todos lo cantamos y casi todos lo sabemos. Pero es muy cierto, si nos detenemos un poco para meditar, veremos que es la verdad. No es con nuestra fuerza. Nosotros no podemos hacer nada sin Dios. Así que si no conoces lo básico y fundamental, aprende. El Señor me dijo, dile a mi iglesia, levántate, crece y madura. Eso es lo que quiere el Señor. Yo estaba, ay Señor, ¿en serio? A uno le da miedo, porque uno está acá, delante de toda la congregación, con el diablo que viene y ya no te van a querer, te van a odiar. Mira, te están haciendo caras, ya no les caíste, se salieron de la iglesia. ¿Sabes qué? Diablo, te reprendo en el nombre de Jesús. Dios a mí me envió con un mensaje a su iglesia y yo sé perfectamente por qué. Porque Él ama a cada uno de ustedes que están aquí en este momento. Dios permitió que estuvieran aquí en este lugar porque les quiere decir, levántate, crece y madura. Aleluya. Es algo difícil y asombroso a la misma vez, ¿verdad? Cuando Dios te dice eso. Un amigo mío que vive en California, él también hace filmación. Dice que cuando él empezó, él fue a New York para trabajar en un proyecto. Y ellos tenían el dinero, $1.2 millones para hacer la filmación. Dentro de 2 o 3 semanas se canceló todo. Hubo problemas, él quedó sin trabajo, sin dinero y sin dónde quedarse. Tuvo que ir a buscar a sus padres para que le dieran alojamiento. Y lo bueno es de que ellos vivían allá en New York. Este hombre estaba llorando, apenas había empezado, había salido del colegio y todo, y le habló a su coach, esperando que el coach lo apapachara, que le dijera, no, mira, todo va a estar bien, aliviárate, no, relájate, todo así. No, este hombre se llama Jason, se quedó sorprendido con lo que le dijo su coach. Dice, yo esperaba que me hablara así bien a todo dar. Y el coach me dijo, mira, ¿sabes qué? Levántate. Por lo que pasaste fue solamente una caída. Levántate, sacúdete el polvo y sigue adelante. Amén, aleluya, aleluya. Y eso es exactamente lo que quiere Dios de nosotros. ¿Qué? De que alguien te ofendió, perdónalo, tú sigue adelante, sigue en el camino del Señor. Porque al fin y al cabo todos vamos a dar cuentas delante del trono de Dios. Y ahí no hay excusa que valga. Ahí no podemos decir, ay no, pues mira, es que el hermano Mario me ofendió. ¿Qué? ¿Acaso el hermano Mario murió por ti en la cruz? Levántate, crece y madura. Ay, Señor. Recientemente, durante la filmación, estamos con una serie cristiana que se llama Unconditional Love, Amor Incondicional. Estaba platicando con una hermana en Cristo que iba a ser una de las actrices para un episodio. Y luego ella viene y me habla por teléfono y me dice, mira, ¿sabes qué?
mi esposo y yo estábamos orando y mi esposo dice que, bueno, ¿cómo te digo? Le digo, pues dime así, o sea, bien, yo entiendo. Dice, bueno, es que él dice que no deberían estar haciendo esos libretos, no deberían de detener a Jesús ahí diciendo lo que él dice, porque pues, ¿cómo podemos saber lo que Dios quiere? ¿O qué diría Jesús? Y yo me sentí triste, no porque ella se haya salido del proyecto, sino porque vi la falta del conocimiento de la palabra de Dios y de la guianza del Espíritu Santo. Sigue en marcha la acechanza y la amenaza y el ataque del diablo contra toda persona. No solamente el creyente, no solamente el incrédulo, no, a toda persona. Al incrédulo lo utiliza el diablo para atacar al cristiano y al cristiano que se deje. Lo utiliza el diablo para atacar al otro cristiano, para tumbarlo. Así como aquel hombre que dijo, ya no vayas a la iglesia. Amén. Y todo esto es porque hay hechicería en la iglesia y una falta muy grande del conocimiento y sabiduría de Dios. Es triste, pero es cierto. Amén. La hechicería es algo muy común y es la táctica más utilizada por el diablo. Ahora, ¿qué es la hechicería? La hechicería no es brujería, son diferentes, aunque los brujos y las brujas utilizan la hechicería cuando están haciendo sus trabajos. Pero la hechicería es diferente y puede ser usada por cualquier persona en donde sea, en cualquier parte del mundo. La hechicería, y quiero que escuchen bien, la hechicería es el arte de dominar por medio de técnicas maléficas o poderes mágicos, como la brujería, para cambiar la voluntad de la persona o cambiar el curso del acontecimiento. Eso es la hechicería. Es el arte de dominar por medio de técnicas maléficas. Amén. Debemos de analizar nuestra vida. Si alguien me dice algo a mí, yo lo creo, ¿es hechicería? ¿Me está hechizando? Depende de lo que diga. Si alguien me dice algo... Voy a poner en ejemplo al esposo de esa mujer. ¿Qué es lo que le dijo? Yo no creo de que deban de tener a Jesús diciendo eso. Porque ¿cómo vamos a saber qué es lo que va a decir Jesús? Eso lo dijo él. Él cambió el curso de que ella estuviera en el proyecto. Él cambió la voluntad de ella, siendo creyente, que iba a trabajar en un proyecto cristiano, a que ella no trabajara. ¿Es hechicería, sí o no? Sí lo es. Porque todo lo que se levanta en contra de la obra del Señor es maldad, es maléfico. Y cuando uno lo dice, es hechicería. Como por ejemplo, cualquier persona que se ponga a orar a Dios para que Dios saque de la iglesia a fulano, sutano, mangano, por X razón, es hechicería. Cualquier persona, madre o padre de familia, que se ponga a orar a Dios para que Dios aleje a la novia de su hijo, porque no son de la misma raza o del mismo índole, es hechicería. Porque Dios no es Dios de división, ni tampoco Dios de confusión. Él es Dios de verdad, de justicia, y Él no cambia. También pongo por otro ejemplo, que esto pasó hace años. Estábamos en campaña y estaba este hermano orando en la esquina de la iglesia. Y se quedaba viendo a una hermana que estaba al otro extremo. Y mi papá lo vio y fue y le preguntó, ¿tienes algo en particular por lo que quieras orar? Ya era el tercer día de la campaña y aquel hombre seguía lo mismo. Y dijo aquel hombre, sí, hermano, ayúdame a orar porque pues yo estoy pidiendo a Dios de que Él mate al esposo de aquella mujer para yo quedarme con ella. En serio, es verdad, ahí está mi papá, no me deja mentir.
Eso es lo que él estaba diciendo. Una gran hechicería eso. Un trastorno mental de parte del diablo que viene, tú pídele a Dios lo que tú quieras y Él te lo va a hacer. Sí, cómo no. Si no está de acuerdo a la palabra de Dios, Dios no va a cumplir. Y si sucede, no es Dios el que lo hizo. Analízate. Levántate, crece y madura. Ahora también, otra forma de la hechicería y su hermana gemela es la manipulación. Estas dos trabajan muy bien juntas. Y donde encuentras a una, encuentras a la otra. Cualquier esposo o esposa que manipule a su cónyuge o a su hijo por medio de intimidación, de pucheros, de celos o del silent treatment que la mujer o el hombre hace después de una discusión bien fuerte, es hechicería. ¿Escucharon? Es hechicería. Yo entiendo perfectamente bien que los sentimientos y las emociones están por los cielos y te sientes muy mal y que quieres despescuezar a tu esposo o a tu esposa. Lo entiendo perfectamente bien, pero si te sientes así, arrepiéntete. Analízate. No vaya a ser que el diablo ya está ahí dentro de tu corazón, dentro de tu familia, dentro de tu matrimonio para destruirte, empezando contigo mismo, por medio de la manipulación. Ahora, los hijos tampoco se quedan muy atrás con eso, de la manipulación. Lo conocen muy bien. Se aprende desde temprana edad a respetar o a faltarle el respeto. Amén. Y cuando una criatura aprende que va a mamá, le dice, oye, quiero un chocolate, por ejemplo, y la mamá le dice que no, dice, pues vas a ver, me voy con mi papá. O no le dice nada, simplemente va con el papá y dice, papá, yo quiero un chocolate. Y dice, sí, está bien, ten. Esa persona está criando cuervos, así de fácil. Se lo puede decir cualquier psicólogo familiar. ¿Por qué? Porque ese padre o esa madre de familia está socavando la autoridad de su cónyuge. Y tarde que temprano, ese hijo se le va a voltear. Se lo va a decir en su cara. ¿Por qué? Porque ya aprendió a faltarle al respeto a su padre o a su madre, a quien le pidió el chocolate, y a faltarle al respeto al que le dio el dinero o al que le dio el chocolate. Ya aprendió. Y Dios no quiere eso. Madura. Dios quiere que seamos santos y perfectos y justos delante de Él. Ahora, la Biblia nos dice claramente de que por eso murió Jesús en la cruz. Nos hizo perfectos para siempre. Eso es lo que dice en el libro de los Hebreos. Claramente lo dice. Pero también dice que debemos de ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. ¿Cuántos dicen amén? También otro ejemplo de lo que es la manipulación y hechicería. Cuando yo tenía aproximadamente 8 años, estábamos en una iglesia en Houston y llegó esta hermana. Siempre se quejaba de su familia, siempre, en los testimonios. Nunca faltaba, parecía la hermana Borlotes. Nunca faltaba. Y un día ella llegó con su hija de 5 años. Y la hermana empezó la música, empezó el canto, empezó la oración y ella muy espiritual, levantando sus manos y, sí, te alabo, Padre. Y su hija la echó de cabeza. ¿Sabe por qué les digo? Porque eso es lo que hizo la hija. La vio. Se le quedó viendo así como, ¿qué estás haciendo? Como que si jamás la había visto hacer eso. Es triste, pero es cierto. Uno muchas veces viene acá a la iglesia porque aquí nadie sabe de nadie, al menos que le digamos, ¿verdad? O sea, lo personal es personal, pero Dios conoce todas las cosas. Y nuestros hijos, desafortunadamente, también. Porque nosotros vemos a nuestros padres y los imitamos. Y sabemos perfectamente bien cuando están mintiendo, a cuando están diciendo la verdad. Aprendemos eso a una temprana edad. Y si no hay corrección, que Dios nos agarre confesados. Así de simple.
Se oye chistoso, pero es verdad. También otra forma de hechicería dentro de la iglesia es, por ejemplo, ay, ¿te fijaste la hermana? Que esto, que lo otro, que, ay, si no, que yo. Hechicería. Dice la palabra de Dios, no murmuréis. ¿Te fijaste del hermano pastor? Ay, mira que no, ¿te fijaste en los zapatos? Chismes. ¿Qué dice la palabra de Dios? Cuando andamos en murmuración, cuando andamos en chisme, no estamos operando por medio del Espíritu Santo, no andamos conforme al Espíritu. Y si no andamos conforme al Espíritu, estamos bajo la ley. Y ahí es donde hay el problema. Ahí es donde entra la situación peligrosa. Porque no solamente está el diablo entrando a nuestras vidas para deshacernos, sino que Dios ya no está de nuestra parte. ¿Por qué? Porque le dimos la espalda a Él, abriéndole la puerta al diablo por medio de la hechicería, por medio de la murmuración, por medio de manipulación. Ay, pero es que Dios es amor. Sí, Dios es amor, pero es fuego consumidor. Y Él pide y exige que seamos santos y perfectos delante de Él. Pero si Cristo ya murió, ya soy perfecto. Sí, pero te voy a decir a ti lo que me dijo mi profesora, a mí y a toda mi clase. Ustedes aquí, primer día de clase, ya tienen un 100. Todos ya pasaron. Están ustedes que aprendan la materia y se ganen ese 100. Yo ya se los di. Earn it. Gánatelo. Es exactamente lo que pasa con el Señor. Él nos santificó, nos purificó para que podamos entrar confiadamente delante del trono de Dios a pedir lo que sea por medio de su Hijo Jesús. Pero si no andamos bien, si no andamos conforme al Espíritu, si estamos satisfaciendo las obras de la carne, hay problemas. Dice en Santiago, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otros? Santiago 4, 11 al 13. Eso es lo que dice la Biblia tocante a la murmuración. Ahora, ¿bajo qué queremos estar? ¿Bajo la ley o bajo la gracia? Yo prefiero estar bajo la gracia. Pero para seguir bajo la gracia tenemos que guardar los mandamientos y la ley de Dios. Que dice, no murmuréis, no voy a murmurar. No cometas adulterio, no voy a cometer adulterio. No mientas, ay, qué difícil es esa, ¿verdad? Qué difícil. Porque una mentirita, ay, es una mentirita piadosa, es una mentirita blanca. Sí, pero dice la palabra que todos los mentirosos van a ir al lago de fuego. Yo prefiero estar bajo la gracia que bajo la ley que mata. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero, ay, yo que tú, bla, 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 bla. ¿Hechicería? ¿Otra vez? Yo que tú. ¿Dónde quedó el Espíritu? ¿Dónde quedó la palabra? ¿Dónde quedó? La palabra de Dios dice, ¿dónde quedó? Ay, pues yo que tú no iba a la iglesia. Ay, pues yo que tú ignoraba a ese hermano. Ay, pues yo que tú le diría, me las vas a pagar. Hechicería, manipulación, pleito, ira, celo, contienda, toda la carne. Mejor, ¿sabes qué? Salte de la iglesia y pon una carnicería porque es todo lo que tienes. Dice en Apocalipsis 21:8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, ahí entra la hechicería, los idólatras. Sí sabe qué es idolatría, qué se considera idolatría. Avaricia es idolatría. ¿Han oído ustedes la historia de Jesús y el joven rico? Que viene a él y le dice, maestro bueno. Y Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno y ese es Dios. Y le dice, ¿has guardado los mandamientos? Honra a tu padre, a tu madre. No mates, no robes. Sí, Señor, todos esos los he guardado de mi juventud. Dice, muy bien. Ahora, si quieres ser perfecto,
Y aquí lo puso a prueba Jesús. Y Dios nos pone a prueba a cada uno de nosotros todos los días. Le dijo, ve, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. ¿Qué hizo el joven? Se entristeció porque tenía muchas riquezas. Ahí entró la avaricia. La avaricia es idolatría. ¿Y qué dijo el Señor en Éxodo? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese joven ya había roto la ley. ¿Por qué? Porque puso en más alta estima todas sus ganancias y sus riquezas y sus propiedades que seguir a Cristo y que ser perfecto delante de Él. Dice, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. El pecado es pecado, sea mentira piadosa, sea mentirita blanca, no hay diferencia de tamaño de mentira. Ay, pues yo no le dije porque no quería que se sintiera mal. Si no sabes decir nada bueno, no digas nada. Así es simple. Evítate el mentir. Porque el pecado es pecado. Y dice aquí claramente, todos los mentirosos. La palabra de Dios es la palabra de Dios y Dios no cambia. La palabra de Dios se debe de respetar y obedecer, venga lo que venga, le guste a quien le guste o no. Si quieres que tu vida cambie, si quieres que Dios escuche y se manifieste en tu vida y que obre en tu familia y en tu trabajo y en tu negocio y en todo lo que tú tengas, levántate, crece y madura. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís, o sea, no oramos. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites, oh almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia? Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Vas a Dios en oración por algo y no te contesta. ¿Qué es lo que estás pidiendo? ¿Está de acuerdo a la voluntad de Dios o estás pidiendo por tu egoísmo? Como aquel hombre que, no, yo estoy pidiéndole a Dios que Él mate al esposo de esa mujer para yo quedarme con ella. Ese es egoísmo, esa es maldad. Dios no va a contestar esa oración porque no está de acuerdo a su propósito. ¿Cómo podemos saber lo que Dios piensa, lo que diría Jesús? Lee la Biblia, crece espiritualmente, levántate de esa cárcel donde te tiene el diablo y madura. Dios nunca contradice su palabra. En su palabra están escritos sus pensamientos. En su palabra está escrito lo que diría Jesús en cualquier circunstancia a cualquier persona. Es así de simple. Dijo Pablo a los Efesios, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin
de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Se puede saber qué es lo que piensa Dios? ¿Se puede saber qué es lo que diría Jesús? Claro que sí, está en su palabra. Esa era la oración de Pablo para la iglesia de Éfeso. Y estoy bien segura que no solamente para esa iglesia. Estoy segura que él estaba orando por la generación futura, nosotros, la iglesia venidera, para que esto se llevara a cabo en nuestras vidas, para que llegáramos a la plenitud de Dios. El Señor me dijo, habla a mi iglesia y dile, levántate, crece y madura. Pero ¿qué es lo que pasa? El creyente cae en el lazo del diablo porque no se ha puesto toda la armadura de Dios. Insiste en ver y sentir con sus ojos y entender con su mente, y no por medio de la palabra de Dios y la guianza del Espíritu Santo. Quieren seguir viviendo en el pecado y en el error, diciendo, no puedo, no soy perfecto. Bonita excusa. Sin saber que al decir eso, estás ignorando lo que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario. Pablo continúa a decir, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ay, es que el hermano me ofendió, ora por él. Resiste, ora por él. Ay, es que la hermana me hizo una cara, que ora por ella. Perdónala, arrepiéntete, ora por ella y resiste. Ve qué es lo que requiere Dios de nosotros. Él quiere un pueblo fuerte, no alguien que venga al diablo y... Dios no quiere eso. Él quiere que resistamos al diablo. Entonces es difícil decirle no a la tentación. ¿A quién estás alimentando? ¿Qué estás escuchando? ¿A quién le estás abriendo la puerta? ¿Al espíritu o a la carne? Si notamos bien lo que dice la Escritura, vemos claramente lo que dice el Espíritu por medio del apóstol Pablo. En primer lugar, para poder hacerle frente al enemigo, a la tentación, al maligno, debemos de fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. No es por nosotros, es por Él. No vencemos al enemigo con nuestra propia fuerza, sino con la del Señor. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. No fue el pastor, el ministro, el hermano o la hermana en Cristo que te lastimó. No. Fue el diablo que vino a hablarte al oído para sembrar cizaña en tu corazón, amargura, rencor y confusión. No para separarte del hermano o del pastor, no, para separarte de Cristo. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura
os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Hebreos 12:15. Debemos de guardarnos, debemos de vestirnos de toda la armadura de Dios. Pablo se va parte por parte en la armadura. Uno naturalmente empieza con los zapatos, pero él empezó diferente. Lo primero que él mencionó, dijo, ceñid vuestros lomos con la verdad. Ahora, los lomos son la parte más íntima, más delicada y más secreta del ser humano. ¿Qué es lo que quiere decir Pablo cuando dice eso? Que en lo más íntimo de nuestro ser y de nuestro corazón debemos de tener la verdad de Dios. Cúbrete con la verdad de Dios. La segunda parte que él menciona es la coraza de la justicia. Y la coraza es algo muy importante en la armadura, porque protege lo más esencial, el corazón. ¿Qué dijo Jesús del corazón? Sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. De la abundancia, se la sabe. Si hay justicia verdadera de parte de Dios en tu vida, no va a haber amargura que salga de tu boca, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si hay amargura que sale de ti, analízate. ¿Dónde está tu justicia? ¿La dejaste arrumbada? ¿Se te olvidó? La tercera parte de la armadura es el calzado. Dice, apresura tus pies con el evangelio de la paz. En ninguna parte dice, apresura tus pies a hacer el mal. Apresura tus pies a practicar hechicería. Apresura tus pies para hablar mal de X persona. No. Con el evangelio de la paz. No es para decirle, pues yo que tú ya no iría a la iglesia. No, ese no es el evangelio de la paz. El evangelio de la paz es este. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ese es el evangelio de la paz. La cuarta parte de la armadura es el escudo de la fe. Casi todos sabemos la escritura. Sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Sin el escudo de la fe no podemos resistir ni apagar los dardos de fuego del enemigo. Si por cualquier razón dejamos arrumbado nuestro escudo, cuando venga la tentación, los problemas, las enfermedades y las calamidades, vamos a caer. ¿En dónde está tu escudo? Ay, es que el hermano me ofendió. Levántate, crece y madura. Amén. Dice la palabra de Dios en Hebreos, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Quieres que Dios obre en tu familia? ¿Quieres que Él salve a tu esposo, tu esposa? ¿Que salve a tus hijos? Levanta el escudo de la fe. Cree en Dios, porque Él es veraz. Pero yo sí tengo fe. La cosa es que las cosas son difíciles, sí. Son difíciles, no lo voy a negar. Pero por eso claramente dice la palabra que el cielo, el reino de los cielos, sufre violencia y los valientes lo arrebatan. Si te falta fe, ve en oración a Dios y pídele. La quinta parte de la armadura es el yelmo de salvación. Y dice la palabra, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Hebreos capítulo 2, versículo 3. Cuida tu salvación. No pierdas la cabeza. Por eso lo explica Pablo, que es el yelmo. No pierdas la cabeza. No dejes que el diablo venga y te hable a tu oído y que haga nido en tu mente. La sexta parte de la armadura es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Si no sabes cuál es el pensamiento de Dios, si no sabes qué haría o diría Jesús, estás sin la espada del Espíritu. Estás siendo manipulado por el diablo, que te dice, no, pues es que no podemos saber. Lee, comprende, entiende. Quiero que entiendas y que sepas que Dios te ama tanto, que Él se tomó el tiempo de venir a hablar a hombres piadosos y santos delante de Él para que escribieran su palabra,
no solamente para ellos en ese tiempo, sino para nosotros en el día de hoy. Dice la palabra tocante, ¿qué es la palabra? Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ese es el versículo completo. ¿Sientes alguna incomodidad cuando alguien predica? Analízate. ¿Dónde está tu fe? ¿Cómo está tu espada del Espíritu? ¿Está afilada? ¿Está lista para hacer batalla? ¿Para salvar a las almas? ¿O lo traes como a pocket knife? Un cuchillo del bolsillo. ¿Cómo está tu conocimiento de la palabra de Dios? Por último, menciona la oración. Habla de toda la armadura de Dios y luego habla de la oración. La armadura de Dios y la oración van mano con mano. Santiago escribió y dijo que la oración eficaz del justo puede mucho. Yo te digo, en vez de quejarte, ora. En vez de renegar, ora. En vez de mentir, en vez de tratar de manipular a tu esposo o tu esposa, ora. Pide a Dios que tenga misericordia de ti y que te guíe con su Espíritu Santo. Te sientes abatido, te sientes confundido, te sientes ofendido, te sientes oprimido por el diablo. Levántate, crece y madura y ponte toda la armadura de Dios. No dejes que el enemigo venga a destruir tu vida, a robar tus derechos como hijo de Dios y a matar tu alma. Y no te ofendas conmigo, porque Dios te ama mucho. Y tengo la Biblia que me ampara. Porque en Hebreos capítulo 12 dice que Dios corrige al que recibe por hijo. Dios lo corrige. Si tú sientes corrección de parte de Dios, quiero que sepas que Dios te ama mucho. Porque Él no quiere permitir que tú te vayas al infierno. Él no quiere permitir que el enemigo venga y haga nido en tu mente. Que la vida es difícil, que nadie me entiende. Grow up. Así pasa. Pero no es por nuestra fuerza, sino por la fuerza de Dios. Cristo murió por ti, por ti, por ti. Cuando a Él lo azotaron, era por ti. Cuando a Él lo escupieron, era por ti. Cuando a Él lo clavaron en la cruz, fue por ti. Cuando Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, fue por cada uno de nosotros. No tires a la basura lo que Cristo hizo por ti. Levántate, crece y madura. Quiero que sepan algo muy importante. Dios no puede ser burlado y no puede ser comprado. No podemos ir a decir, ay, pues yo le voy a dar a la tentación, al cabo voy con Dios y Él me perdona. No. No importa cualquier cantidad de ofrenda, de diezmos o de sacrificio X que tú hagas. Si tú no estás bien con Dios, Dios no lo va a aceptar. Ahora dice así, Hebreos capítulo 13, versículo 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. ¿Qué significa eso? El hermano Mario es el pastor de ustedes. Hagan las cosas bien de acuerdo a la voluntad de Dios, para que Él reciba bendición de parte de Dios. Cuando Él vaya a orar a Dios pidiéndoles por ustedes, para que Él vaya con alegría y gozo en su corazón diciendo, Señor, te doy gracias porque estás usando a la hermana Pancha, a la hermana Juana, al hermano Santiago para ministrar tu palabra. Dales fuerzas y sé con ellos,
para que él no vaya quejándose, Señor, ¿por qué trajiste a esta gente? ¿Por qué me tienes aquí? Me estás castigando. Siga la palabra de Dios. Levántate, crece y madura. Esa es la palabra del Señor. Ese es el mensaje que el Señor me dio para cada uno de ustedes. Pónganse de pie y vamos a orar.